El ministro de Defensa israelí ha advertido a los gazatíes que el ejército comenzará pronto a desplazar forzosamente a la población de las zonas de combate, advirtiendo que los bombardeos masivos que han dejado al menos 436 casos fatales desde el martes solo son el primer paso de un apocalipsis mucho más duro. Mientras tanto, los israelíes avanzan hacia el corredor de Ner Samim, una zona estratégica que divide el norte y el sur de la Franja de Gaza. Este movimiento busca impedir el paso de la población entre ambas áreas, lo que podría agravar la crisis humanitaria en la región. Además, el ejército ha emitido nuevas órdenes de evacuación, lo que sugiere que se preparan más operaciones militares en las zonas densamente pobladas. Durante la última noche, al menos una veintena de personas perdieron la vida en las ciudades de Rafah y Yunis, en el sur de Gaza. También se registró un ataque en una sede de una agencia de la ONU en el centro de Gaza, lo que dejó a un trabajador extranjero muerto y 5 heridos. Por su parte, el ejército israelí ha negado su responsabilidad en este ataque. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó su preocupación por la posibilidad de que se abra un frente mayor en Cisjordania. Durante una visita en una unidad militar encubierta en la región, Netanyahu afirmó que estas fuerzas son la punta de la lanza para desestabilizar a los grupos terroristas. Las tensiones en Cisjordania también están en aumento. La situación en Gaza y Cisjordania sigue siendo extremadamente volátil, con un alto riesgo de escalada y un impacto humano cada vez más grave. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. El presidente estadounidense Donald Trump calificó como excelente la llamada que mantuvo este miércoles con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en el marco de los esfuerzos para avanzar hacia una negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Trump aseguró que la conversación, que duró cerca de una hora, se centró en alinear las necesidades y peticiones de ambos países. El mandatario estadounidense explicó que gran parte del diálogo con Zelensky se basó en la llamada que mantuvo el martes con el presidente ruso Vladimir Putin. Según Trump, el objetivo de estas conversaciones es centrar las bases para un proceso de paz que incluya un alto al fuego parcial, inicialmente enfocado en proteger infraestructuras energéticas clave. En su red social Truth Social, Trump afirmó que vamos por buen camino y delegó en el secretario de Estado Marco Rubio y en el asesor de Seguridad Nacional la tarea de divulgar los detalles de lo acordado. Además, destacó que el diálogo con Putin fue positivo y que el líder ruso ordenó de inmediato a las fuerzas militares implementar una tregua de 30 días en los ataques contra infraestructuras energéticas. Sin embargo, el Kremlin ha insistido que cualquier solución al conflicto debe incluir el cese de la asistencia militar y de inteligencia que Occidente, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, brindan a Ucrania. Trump, por su parte, negó que este tema se haya discutido durante la conversación con Putin, asegurando que el líder ruso no le pidió detener la ayuda a Ucrania. Por otro lado, Zelensky se mostró abierto a aceptar la tregua parcial, aunque subrayó que necesitaba conocer más detalles antes de comprometerse. No obstante, el miércoles el presidente ucraniano denunció un nuevo ataque ruso contra el sistema energético de su país, lanzado poco después de que Putin anunciara la orden del primer alto al fuego. La situación sigue siendo tensa y aunque los esfuerzos diplomáticos parecen avanzar, los hechos en el terreno muestran que el camino hacia la paz sigue lleno de obstáculos. La Unión Europea condenó enérgicamente este miércoles el atroz atentado terrorista perpetrado contra el presidente de Somalia, en el que fallecieron varios heridos mientras que el mandatario resultó ileso. En un comunicado, un portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, expresó su consternación por el ataque, que cobró la vida de civiles e inocentes, y elogió la determinación de Mohamed, quien ha estado en primera línea apoyando al Ejército Nacional Somalí en la lucha contra el grupo yihadista. La Unión Europea reiteró su firme apoyo al gobierno federal de Somalia, destacando la estrecha asociación entre ambas partes, especialmente en el marco de su hoja de ruta operativa conjunta. Además, Bruselas reafirmó su compromiso con el proceso de construcción del Estado somalí, incluyendo el sector de la seguridad. Desde que Mohamed declaró la guerra total contra el grupo terrorista en agosto de 2022,
Somalia ha intensificado sus operaciones militares contra el grupo yihadista, con el apoyo de misioneros de la Unión Europea Africana, así como de los Estados Unidos y Turquía. Los archivos nacionales de Estados Unidos publicaron este martes, por orden del presidente Donald Trump, una serie de documentos inéditos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963. Este suceso ha generado innumerables teorías conspirativas a lo largo de décadas y sigue siendo uno de los eventos más estudiados y debatidos en la historia moderna de los Estados Unidos. Aunque inicialmente se anunció que se desclasificaron 80.000 documentos, solo 1.123 fueron publicados en la página web de los Archivos Nacionales. Según comunicación de la directora de Inteligencia Nacional, el resto de los archivos han sido desclasificados, pero aún están disponibles en línea. Se espera que se publiquen en los próximos días. Trump aseguró que los documentos estarían completos y sin tachaduras, lo que permitirá a los expertos y al público acceder a su contenido íntegro. Esta decisión responde a una orden ejecutiva que el presidente firmó en enero, en la que instó al Buró Federal de Investigación FBI a localizar y publicar miles de documentos adicionales relacionados no solo con el asesinato de Kennedy, sino también con los asesinatos de Robert F. Kennedy y Martin Luther King en 1968. El asesinato de John F. Kennedy ocurrió el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Fue atribuido oficialmente a Lee Harvey Oswald, un ex infante de marina que disparó contra el presidente desde una ventana de un almacén de libros escolares. 2 días después, Oswald fue asesinado por Harry Rubin. La desclasificación de estos archivos es parte de un proceso que debería haberse completado en 2017. Pero Trump decidió mantener algunos documentos en secreto por razones de seguridad nacional durante su primer mandato. Según los archivos nacionales, la mayoría de los documentos relacionados con el caso, unos 6 millones incluyendo fotografías y grabaciones de audio, ya han sido publicados. No obstante, en febrero de este año, el FBI anunció que había encontrado 2.400 documentos nuevos relacionados con el asesinato, los cuales serían transferidos a los archivos nacionales para su desclasificación. Aunque aún se desconoce si estos archivos revelan información inédita o cambian la narrativa oficial, su publicación ha reavivado el interés de uno de los capítulos más oscuros y misteriosos de la historia estadounidense. Expertos y curiosos por igual están examinando los documentos en busca de respuestas que podrían arrojar una nueva luz sobre el asesinato de John F. Kennedy. Estados Unidos ha amenazado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela con imponer severas sanciones si no acepta los vuelos de deportaciones de migrantes venezolanos desde territorio estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó en la red social X que Venezuela está obligada a recibir a sus ciudadanos repatriados y no se trata de un tema negociable. Advirtió que si el régimen de Maduro no permite un flujo constante de vuelos de deportación, Estados Unidos aplicará sanciones severas y crecientes. Esta advertencia se produce en medio de una polémica operativa en la que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha deportado a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, donde son encerrados en el centro de confinamiento del territorio. Una megacárcel de máxima seguridad criticada por organizaciones de derechos humanos. El gobierno de Trump ha llegado a un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para alojar a estos deportados a cambio de un pago de $6 millones anuales. Los criminales, muchos de los cuales son acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, son trasladados en condiciones que han sido descritas como degradantes, encadenados y sometidos a un régimen carcelario extremo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas acciones violan el derecho al proceso y los derechos fundamentales de los detenidos, ya que muchos han cometido delitos en El Salvador y no tienen acceso a defensa legal. El Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela, ha extendido sus operaciones en varios países de América Latina y se ha convertido en un foco de atención para las autoridades estadounidenses. Sin embargo, expertos han señalado que la detención de migrantes basadas en tatuajes u otras generalizaciones
podría llevar a la captura de personas inocentes, mientras que los verdaderos integrantes de la banda permanecen en libertad. Esta situación se enmarca en un contexto más amplio de crisis migratoria y tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela. Miles de venezolanos han huido de su país debido a la crisis humanitaria, la pobreza y la inestabilidad política, buscando refugio en Naciones Unidas y en Estados Unidos. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha endurecido su política migratoria, cancelando programas de protección temporal y deportando a migrantes en situación irregular. La operación también ha generado una confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial en Estados Unidos. Un juez federal ordenó detener los vuelos de deportación tras considerar que el uso de la ley de enemigos extranjeros, una legislación del siglo XVIII, era inapropiada en este caso. Trump ha respondido con críticas hacia este juez y ha pedido de inmediato su destitución, lo que ha intensificado el debate sobre la independencia judicial y los límites del poder del presidente. Nos vemos en un nuevo video de Antes del Fin del Mundo.